Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de carácter filosófico, de carácter político, económico y eventualmente teológico. Como de costumbre, acompañado del profesor Daniel. Daniel, ¿cómo está todo? Saludos, muy atentos, gentiles, amables, ¿verdad? A toda nuestra televideo audiencia. De nuevo con ustedes después de un par de semanas de pausa, pero ustedes saben que nuestro entusiasmo es compartir con ustedes nuestras ideas, traerles reflexiones que puedan ayudarles en el día a día y sobre todo también transmitirle algo de los conocimientos que nosotros hemos adquirido durante nuestras vidas y nosotros nos lo disfrutamos. De verdad que para mí es un tremendo gozo poder compartir con ustedes los temas que nosotros le tratamos en este programa. Y con más razón el tema de hoy. Tenemos un tema interesantísimo, bien bueno y que ustedes les van a coger el gusto. Pero yo primero quisiera que no olviden lo que siempre les recordamos, que nosotros estamos para ustedes en los canales 101 y 1101 HD de Claro, el canal 81 de Altiz, canal 10 y 20 de Telecable Dominicano, el canal 46 de Win Telecom, canal 647 del Fire TV Stick. Estamos en más de 70 sistemas de cables en las provincias de nuestro país y en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano. Síguenos también en todas las plataformas digitales que hay disponibles. De modo muy especial, pueden seguirnos en nuestra plataforma de YouTube, sumundotv.com. Así es que con esta alegría de estar de nuevo con ustedes, supongo que la misma alegría la tendrá Julián, que también estuvo ausente por un tiempecito y que hoy de nuevo saludamos con nosotros. Bien, un saludo fraterno para toda nuestra teleaudiencia que nos sigue con interés y que de alguna manera pues ha notado que en algunos momentos no hemos podido estar por razones diversas. Pero siempre nuestro espíritu, nuestro interés, la convicción de comunicar las ideas, los pensamientos que preparamos para todos y cada uno de ustedes, pues ese interés se mantiene vivo, firme, atento, con el deseo de contribuir a mejorar las ideas, mejorar el debate, pero sobre todo iluminar nuestras acciones a partir de nuestras convicciones. Esa es, diríamos, la meta final de nuestra razón de ser y de nuestro aporte en este programa. Así es que para ustedes la temática que tenemos preparado en el día de hoy. Bueno, y decir que durante estos días que han estado ustedes ausentes, ha estado acompañándonos, ¿verdad? Hemos estado haciendo el programa con el doctor Pedro Antonio Eduardo. Yo te quería decir eso, de verdad que yo personalmente estoy tan agradecido al doctor Pedro Eduardo y lo bien que pudo saltar por nosotros en este programa y esperamos que él esté siempre dispuesto a cooperar con nosotros, que sea también parte de nuestro equipo y que si cuando Julián no pueda venir porque es el que menos viene, ¿verdad? Que Pedro Eduardo pueda acompañarnos y estar con nosotros. No, y cuando se deja, diríamos, para otro día, pues también tú tienes a veces esas dificultades. Pero yo creo que es una buena cosa que el doctor Pedro Eduardo pueda acompañar este programa porque va también muy en la línea de su formación, de su manera de pensar y su manera de ver las cosas, y yo pienso que hace una alta contribución su presencia por acá. Así es que nuestro saludo a él, que siempre nos sigue y nos ve.
Mira y ahora que es parte orgánica, ¿verdad? Exactamente. Y que el tema que nosotros queremos tratar hoy, uno puede pensar en una persona como Pedro Eduardo, Sí, ¿verdad? así es. Porque el tema es la amabilidad, el valor de la amabilidad. Y Pedro Eduardo es una persona sumamente amable. Es casi un homenaje, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Bueno, ya ven, vamos a estar hablando de la amabilidad, un valor muy importante en el quehacer de las personas y que se enfoca desde el punto de vista de la ética y la moral. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso entonces comenzamos con este tema de la amabilidad. Continuamos con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando de la amabilidad. A mediados de los años 60, en Japón, en la Universidad de Tokio, se desarrollaban unas lecciones sobre la historia reciente de ese país. Y estaban ingresando a la universidad jóvenes que para mediados de los años 40, estoy hablando del pasado siglo, 1945-46, eran apenas niños cuando se produjo la detonación de las bombas de Nagasaki e Hiroshima, cuando se concluyó la Segunda Guerra Mundial, que dejó traumas extraordinarios y malas experiencias en la sociedad de esa época. Entonces, en los años 60, cuando se trataba ese tema, esos jóvenes ahora universitarios, pero que les tocó de niños experimentar esas acciones, reaccionaban de manera airada, recordando esa efeméride y esa mala experiencia del país. Y al presidente de la universidad se le ocurrió que era conveniente estimular como una especie de conducta de amabilidad. Y él habló incluso de el Día de la Amabilidad, cómo crear una especie de día o de momento en que la gente pusiera en práctica la amabilidad. Y esa idea funcionó al punto de que ya para la década siguiente, para los años 1978 y 79, se creó, incluso se estableció formalmente el Día Mundial de la Amabilidad. Justamente hacia el día 13 de noviembre y nosotros que estuvimos celebrando recientemente, apenas el lunes pasado, el 13 de noviembre, se celebraba el Día Mundial de la Amabilidad. Y entonces en diferentes recintos escolares en los Estados Unidos y otros países de Europa, se procura practicar gestos que son alusivos a la amabilidad, ¿verdad?, de las personas. Y nosotros, en buena parte, considerando esa eventualidad, ¿verdad?, esa efeméride del 13 de noviembre como Día Mundial de la Amabilidad, hemos querido precisamente traer ese tema para tratarlo con ustedes. Profesor Daniel, el Día de la Amabilidad. Mira qué interesante, porque el Día Mundial de la Bondad, Día también. Mundial de la Amabilidad, y ve cómo van de la mano estos conceptos. Y claro, es que están íntimamente relacionados. Uno, como principio, Exacto, que es la bondad, ¿verdad? Que recoge todos los conceptos que significan aportar algo a los demás, dar algo a los demás. Y la amabilidad, entonces, sería uno de esos conceptos que va debajo de la bondad como un valor, como un valor de un principio, porque significa dar. La amabilidad es aportar a los demás. Entonces va en la misma línea de pensamiento, aunque en cuanto a la extensión, uno es más pequeño y uno es más grande, ¿verdad? Como la bondad dice, cuando tú das lo bueno, lo mejor, lo está dando todo. Entonces, por eso el concepto mayor es la bondad aquí. Entonces, la amabilidad es uno de esos valores que sirven entonces para realizar la bondad en la vida práctica. Las formas amables en el trato realmente son las que nos facilitan grandes aciertos en la vida. Hay un embrujo de verdad en la amabilidad. Esto como que hace especiales, como decía Gracián,
a los grandes personajes y hacen que nosotros canalicemos el afecto que los demás puedan darnos a nosotros a través de esas formas amables con las que nosotros podemos expresarnos. Los demás pueden despertar interés en nosotros. Vean cómo los valores trabajan a nuestro favor. Sí. Cuando tú desarrollas un valor, realmente eso viene a favor tuyo. O sea, los valores aportan no solo para los demás cuando los practicamos, sino que nosotros tenemos un feedback, tenemos como una respuesta que viene a enriquecernos, que viene a estar a favor de nuestro desarrollo. La amabilidad desprende de nosotros, por eso es bondad, porque es como un destello de luz que se desprende de nosotros hacia los demás, que se dirige allá. Es como un enriquecimiento energético que nosotros dotamos para que otros se enriquezcan, pero sin nosotros perder realmente nada. Uh-huh. Esto es lo grandioso en la vivencia de los valores y los principios. Usted no pierde nada aunque usted esté dando. Por el contrario, usted va a salir más enriquecido todavía en todo esto. ¿No le parece a ustedes que esta idea es maravillosa y que debe incitar a las personas a practicar valores? Valores, así es, así es. Y tienen que luego vamos a ver los indicadores, ¿verdad? Los detalles que reflejan esa amabilidad. Pero además, profesor, conviene tratar precisamente el tema de la amabilidad, porque nosotros lo estamos planteando, ¿verdad?, como un valor que tienen las personas. Y tú decías, la amabilidad es una magia. La persona amable atrae, la persona amable hechiza, ¿verdad?, hipnotiza, conquista a los demás. Y entonces, detrás de esa magia que entraña la amabilidad, se puede esconder también el pérfido, ¿verdad? Se puede esconder el villano y hacerse amable para lograr un cometido determinado. Por eso es importante no solo quedarse, digamos, en el carácter simple de la amabilidad, sí, y la ética ayuda mucho a eso, sino también a razonarlo, ¿verdad? Que la amabilidad tenga un criterio razonable del profesor. Bueno, en ese caso hay un elemento fundamental que nos puede ayudar a distinguir estos dos tipos de conducta, que es la intencionalidad. Exacto. Es decir, las intenciones pueden ser buenas o pueden no ser malas, pero también como la amabilidad, la cortesía, la misma bondad, pues son elementos bien vistos, bien apreciados por los otros y que de alguna manera, como ustedes dicen, impacta y logra sensibilizar al otro y como de alguna manera captar ese modo de ser y de presentarse a los demás. Y que como eso vale, bueno, pues la persona que tú señalas, Juan, el villano, pues quiere vestirse de esa característica, de esa apariencia, pero en su intencionalidad, bueno, ya no está una mera gratuidad de poder presentar gestos amables, bondadosos, caritativos, en ese sentido. Aquí hay que poner mucha atención, Juan. Uh-huh. Hay que poner mucha atención en el aspecto político hoy en día en esto, porque se da mucho fariseísmo en estas cosas, de personas que aparecen ser tan amables, tan bondadosas, pero no es porque lo sean, es buscando sus propios intereses, sus propios beneficios, como Julián, con una intención. Julián. Claro, entonces en ese sentido de lo que se trata es de lograr en los sujetos y en las personas, como diría Kant, la buena voluntad, es decir, la convicción de ser amable y caritativo, es decir, Benavides siempre decía una frase, un profesor nuestro jesuita, de filosofía, que él prefiere que tú entiendas que él es bueno, pero no pendejo.
O sea, Esa es buena. que ese acto de bondad Sí. es porque algo forma parte de tu naturaleza de ser amable, forma parte de tus convicciones. Sí. Entonces, eso que dice Daniel, pues a veces tomando como punto de referencia el tránsito en la ciudad de Santo Domingo, cuánta falta de amabilidad. Y tú dices, bueno, hay una preocupación por la economía, hay una preocupación porque se compre vehículos nuevos, pero en la práctica y en el uso, tú notas que aunque vaya en un vehículo de alta gama, tú percibes la falta de amabilidad y de cortesía, que es algo fundamental en la convivencia, tal como plantea la ética. La ética, bueno, es lograr mejorar las formas de vida y de convivencia de las personas. Y que eso no es netamente económico, no es un móvil económico, sino es un aspecto ético que genera la existencia de esos valores en el comportamiento y en la conducta de las personas. Y por eso quiero resaltar que tiene valor el que podamos hablar de esto, porque tenemos una sociedad con un perfil de violencia, de a veces inadecuado trato, y tú tomas, por ejemplo, el Congreso Nacional, donde a veces los miembros de esos hemiciclos se dirigen a otros de manera irrespetuosa, y como que eso pareciese que está entrando dentro de una categoría de normalización. Entonces yo creo que es oportuno, es atinado que podamos hablar de este valor de la amabilidad y de la cortesía, que de alguna manera neutraliza a los otros, en el sentido de que si el otro tiene una actitud violenta, pues eso, diríamos, es un elemento que lo sensibiliza a cambiar de actitud. A veces, por ejemplo, cuando te ha ocurrido algún incidente en el tránsito, el otro viene violento, y si usted se muestra de alguna manera con la actitud de buscar una solución o de asumir las responsabilidades, eso impacta en la actitud que tiene el otro. Hay un aspecto, aunque vean cómo en la vida diaria se están dando estas cosas, cómo vamos perdiendo como sociedad ese elemento tan importante de la amabilidad, que resuelve tantas situaciones si nosotros lo practicáramos. Cuántas cosas se nos resuelven en la vida. Pero, y mencionamos también el aspecto de que en algunos o en muchos de nuestros políticos se da ese factor de aparentar ser amable, pero es una amabilidad fingida muchas veces, no es que lo sean en sí, porque no lo son en todas las épocas del año, lo son muy especialmente en tiempos de elecciones, por ejemplo, o en otros tiempos cuando buscan alguna conveniencia. Bueno, pero hay que poner, Julián, antes, en el aspecto religioso, cómo Jesús arremetió contra ese tipo de gente que en el aspecto religioso aparentaban ser, pero de hecho no lo eran. El caso eran de los fariseos. caricaturas de los fariseos. Bueno, no, lo que quería repetir es una frase de Aristóteles que dice que una sola golondrina no hace verano. Es decir, trasladado eso al campo de la ética, significa que por un acto que tú hagas bueno, no te convierte en una persona virtuosa, amable, porque en un momento de la vida lo haga. Y sobre todo, si lo hace de una dimensión puramente fenoménica, apariencial. Es decir, hay el elemento convicción. Entonces, ¿qué significa? Que muchas veces, bueno, como dicen algunos, vivimos en una sociedad victrina donde se exhiben las cosas,
pero la consistencia, la verdadera esencia de una convicción de que las cosas sean de esa manera, pues muchas veces no se da. Entonces, es un elemento que de alguna manera toca el sistema educativo, porque el sistema educativo, los sistemas educativos se empeñan en el aprendizaje, en el conocimiento y dejan de lado el aspecto de la formación humana del sujeto, que va a ayudar, es decir, si tú tienes un joven brillante en términos de conocimiento, pero no es capaz de coexistir, actuar en una empresa, esa capacidad que puede ser muy productiva, pero genera un clima desagradable a nivel interno, pues eso también tiene sus efectos. Y cómo la educación, y no solo la educación formal, sino también la educación formal, cómo ayuda y contribuye a propiciar que un estudiante sea generoso y no meramente un sujeto preparado para competir con el otro. Sí. O sea, la línea de la formación de la educación capitalista es formarlo para que pueda competir con el otro, pero ¿por qué no darle la convicción de ser amable, de ser cortés con el otro, y que ese ámbito profesional vinculado a un conocimiento particular pues también tiene unos factores humanos que le dan calidad al trabajo, calidad a la convivencia, y también eso se revierte de alguna manera a la realidad social? Yo quiero darle un puntito a eso que Julián decía de el pensamiento de Aristóteles, de que una sola golondrina no levanta temporada. No hace verano. Porque nos quiere decir que hay que convertir en virtud, como decía Sócrates, en virtud el comportamiento, decía, que se haga cotidiano. Sí. Es que no sea una vez o dos veces, es que sea parte de tu personalidad, que sea un hábito. Y ahí es donde debemos llegar con los principios y valores, que se conviertan en hábitos de nuestro comportamiento, que dirijan todo nuestro ser, nuestro pensar, nuestro sentir. A ese momento es que hay que llegar. Y si hablaríamos de educación en valores, es a eso que debemos conducir. Pero debemos estar claros en los valores y en los principios. Eso es una cosa que debe primar cuando hablamos de educar en valores. Debemos tener un esquema muy claro de esas cosas. Cuando es un hábito, profesor, como usted lo refiere, cuando la amabilidad no es estratégica, no es estratégicamente amable para lograr un fin, sino que la amabilidad es un valor en las personas, también podemos identificarlo por otro indicador importante, que es la satisfacción. La persona satisfecha es amable. Donde hay insatisfacción es difícil la amabilidad. Y tú que referías los estudiantes, por ejemplo, cuando el profesor satisface, cuando el profesor muestra ante los estudiantes que es competente, por ejemplo, que es atento, que es íntegro, los estudiantes se muestran con satisfacción. Y ni decir de uno de casado, ¿verdad? La vida de pareja. Cuando hay satisfacción, hay amabilidad. Cuando no hay satisfacción, entonces se supone que no hay amabilidad. De modo que cuando se nota que hay amabilidad en la pareja, significa que hay complacencia y que hay satisfacción. De modo que la satisfacción es un indicador importante que conduce a la amabilidad. Y la amabilidad genera también felicidad, especialmente en los últimos tiempos, en que se hacen mediciones de niveles de felicidad en las sociedades y en los pueblos. Se habla de los países que son más felices o los que son más infelices o menos felices. Y entonces esos grados de felicidad de los pueblos han de determinarse
a partir de los niveles de satisfacción que las personas tienen, y eso debe reflejarse en amabilidad. Sí, esa sociedad debe ser amable, ese pueblo, esa gente debe ser amable si efectivamente son felices. Bien, cuando nosotros hablamos de valores, de principios, hemos siempre hablado aquí que siempre hay una actitud que propicia el valor o que propicia el principio. En el caso de la amabilidad, nosotros ponemos la cordialidad como digamos, lo motivacional, como la parte interna que me lleva a mí a ser amable. Y el concepto casi expresa en sí mismo que es algo interno que llevamos. Cordialidad tiene que ver con una actitud del corazón. Y como actitud del corazón está dentro de nosotros, nadie puede verla porque está en el corazón. En este sentido, tendríamos que ver entonces la cordialidad no como un valor, ni como un principio, sino como una motivación, que es lo que nosotros llamamos actitudes en el esquema, las actitudes, que son aquellas partes internas que nosotros nos vemos del valor o del principio, pero que son los que lo propician. Partiendo de ahí, entonces se van a expresar hacia afuera los principios y los valores. Entonces aquí hablamos de amabilidad, que se ventila entonces cuando nosotros de corazón y de manera natural, porque en esto tiene que haber una naturalidad, desarrollamos un mundo de afectos para los demás. Destellamos desde dentro hacia los otros, ya no por imposición, ya no porque hay una regla que me lo pida, sino porque me sale de dentro. Y aquí están las actitudes entonces, ese salir de mi interior. Y cada principio, cada valor, cada actitud tiene una negación. Mira qué cosa, yo le llamo la negación de la cordialidad, es la odiosidad. Y tú puedes ver que a veces las personas no muestran ningún tipo como de cordialidad, sino que son como duras, fijas, no te sonríen, no, hay como una dureza de corazón. Tú supones que dentro debe haber esa dureza que tú ves en un rostro o en un comportamiento. Puede ser que no haya coherencia, profesor, ¿verdad? Puede ser que la persona tenga una imagen dura y, como usted dice, en esencia o por dentro no necesariamente lo sea. Alexis Carrel, que escribió mucho sobre estas temáticas, decía que la persona en sentido general refleja en su rostro los sentimientos internos o esos niveles de amabilidad que tiene, o puede ser de odiosidad, es decir, que lo refleja en su rostro. Y en sus ojos, porque los ojos son el reflejo de tu interior, de tu alma, muchas veces también. Hay partes externas que expresan lo que hay dentro de ti también. Ajá. Claro. Bueno, los ojos, él dice el rostro, sí, incluye rostro también claro, los ojos, pero es parte. Él dice las facciones del rostro. Por ejemplo, la persona que sonríe mucho o la persona que se enfada mucho, que está normalmente triste o que está normalmente alegre, ese estado físico, más o menos físico, ¿verdad?, de la sonrisa o del enojo, termina creando, dice él, unas facciones, una imagen en el rostro de la persona y en la compostura. De manera que en su posición se puede en cierto sentido ver, se puede, como decía Levinas, la epifanía del rostro, ¿verdad? La manifestación. La manifestación. Se puede manifestar en el rostro la persona su estado de ánimo interior, su nivel de satisfacción, de encanto o de frustración. Claro, piensa en aquella certera sentencia de Jesús de Nazaret: de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, lo que sale aquí en tu rostro y hacia afuera es expresión de lo que hay dentro de ti de alguna manera, ¿verdad? Así es. Porque interior e interior deben ir de la mano.
y van de la mano, porque no son dos mundos aparte, sino que uno es como una prolongación del otro en este sentido. Pero lo que decíamos ahorita es cuando hay coherencia entre lo que tú tienes por dentro y lo que manifiesta, porque lo que Juan ha señalado en varias ocasiones, hay la posibilidad de fingir el afecto. Claro. De fingir la amabilidad, y tú puedes mostrar, diríamos, a lo externo una faceta que interiormente no eres sensible con ella. Y se da esos niveles de incoherencia. Claro, pero en algún momento de tu vida se ve esa incongruencia en la vida. La vida va a mostrar que tú no eras así, porque se van a dar situaciones que te delatan. Yo estoy convencido de eso. Tú no, porque como no es algo continuo ni natural, llega un momento en que tú ya muestras la otra cara. Y por eso es que quien no es natural, quien no le sale del corazón, no va a poder en todo momento y en todo lugar serlo. Bueno, es eso que dicen, es una actuación, es tomar parte de la vida como un teatro en el cual tú ejerces un papel, pero a lo mejor en la vida real ese papel de bueno, de villano, lo que sea, en tu vida íntima y en tu propio ser no lo es. Juan, cuando Julián se está emocionando nos dicen que hay pausa ahora, ¿eh? Pero él retiene la emoción y la continúa después de la pausa. Así que pausamos brevemente y continuamos con ustedes en solo unos segundos. Continuamos con ustedes en Dialéctica porque la verdad importa. Estamos hablando de la amabilidad y este es un tema muy importante. Al concluir, al pasar a la pausa, estábamos refiriendo como la parte tangible de la amabilidad, que puede ser como la persona que se ve amable, se refería al profesor Daniel, pero que no necesariamente lo es, sino que es una imagen, ¿verdad? Hay otra expresión, Daniel, parecida a la que tú decías, que es la de el lobo vestido de oveja, ¿verdad? Es un lobo por dentro, pero tiene un ropaje de oveja. Entonces, luce amable, pero no necesariamente lo es. Es para devorar la oveja. Pero ya sabe que también puede suceder al revés, que una oveja vestida de lobo, ¿verdad? La persona es amable, pero no se ve amable, no luce amable. Ese es como el aspecto tangible e intangible de la amabilidad. Y lo voy a referir. Claro, y llega el momento en que él muestra que es amable, porque después en los comportamientos tú dices, pero mira, no es como yo pensaba, tenía otro ropaje al que realmente tiene. A propósito, mira, a mí me ha tocado en algunas ocasiones participar en algunas instrucciones académicas con cadetes, con estudiantes militares, ¿verdad? Y de la policía, de la Academia Militar y Policial. Y resulta que en la academia, el tema de la sonrisa y de la amabilidad es muy atendida por los superiores, porque a la academia no le simpatiza mucho que los cadetes sean muy simpáticos y muy condescendientes y muy complacientes, sino que por el trabajo que van a desarrollar, la idea es que el militar, el oficial militar, tenga una posición en la que detenga, ¿verdad? Una posición dura, fuerte, sería como la posición del lobo. Debe ser un lobo, aunque internamente sea una oveja y después sea condescendiente, sea benevolente, sea amable, pero lo que ellos sugieren es que él no debe dejar transparentar esa amabilidad, ejercerla sí, pero no que se le vea la amabilidad, porque si es muy amable, entonces cuando le toca asumir una posición que no es de benevolencia, sino de justicia, es decir, que no es subjetiva, sino objetiva, entonces podría la otra parte no verlo, no asimilarlo, no reconocerle, dicen ellos, autoridad, es decir, como refleja autoridad, tiene una personalidad que refleja autoridad. Y entonces esa personalidad que refleja autoridad sugiere que no se ve muy amable, aunque deba ser amable, desde luego. Sí. Juan, yo quisiera pasar en este sentido a mencionar
¿Cuáles son los indicadores? Porque como habíamos hablado, nosotros hablamos de principios, valores e indicadores. Y hablamos de expresiones de esos indicadores, donde hay una gran variedad y multiplicidad de formas diferentes de tú vivir un valor. Tú ves que el valor no está fijo en un comportamiento, sino que aquí está la subjetividad, el contexto y todas esas cosas que nos permiten a nosotros vivir o asumir valores. Entonces, nosotros para el valor de la amabilidad se puede expresar en los comportamientos, en los gestos y en las palabras con 4 indicadores que nosotros hemos apartado. Uno de esos indicadores es lo que nosotros llamamos la cortesía, la persona cortés, que nos referiremos después a cada uno de ellos para aclarar porque hay una diferencia entre uno y otro, una fina diferencia porque son tan cercanos que tú puedes confundir que sean sinónimos. Son de la misma familia. Que son de la misma familia, tienen la misma sangre, iguales características, aunque hay algún detalle por lo que tú lo diferencias uno de otro. La cortesía, la gentileza, el tener ese don de gente, de que se habla, tú ves. También la atención, la persona atenta, que es atenta, es otro indicador de amabilidad. Y la agradabilidad, el ser agradable de la persona, cuán agradable es esa persona. Aquí nosotros tenemos 4 entonces conceptos que nos muestran dónde la persona realmente es amable. Sí, así es. Se refleja a través de esos indicadores. Exacto. Podríamos referirnos a la cortesía directamente, porque la cortesía realmente es un vocablo que nos viene de la corte del gobierno absolutista de Luis XIV. Sí. Es el comportamiento en la corte. Sí. Y hay que aprovechar este contexto para decir, pues ahí fue que nació eso de la cortesía. No, de ahí nació un nombre para un comportamiento que existe desde que existen los seres humanos. Es que los valores existen con el ser humano. Son propios de su naturaleza en este sentido, pero hay un momento en que hay un contexto donde le damos un nombre a cierta forma de expresar ese valor. Sí. Y esto sería entonces en este sentido cómo nace ese concepto de la cortesía, que tiene que ver cómo debe ser el trato civilizado entre la nobleza. Por eso en la corte del rey, y cómo surge esto en la Francia de Luis XIV. Esto, el gobernante había subyugado a todos los señores feudales, ya lo tenía bajo su dominio, y él distribuía los cargos según su parecer y favoritismo, y con todo aquello que le asegurara y acrecentara su poder. Ese era su criterio. Entonces, estos cargos que la gente quería tener y los nobles, viene entonces que se va a desarrollar la intriga en la corte para que yo sea favorecido. Voy a hablar mal de otro para que no lo favorezcan. Todo ese mundo de intrigas que se va a desarrollar en la corte. Entonces, que irían en contra de la cortesía. Pero, ¿qué se va a desarrollar también? No solo el chisme, se va a desarrollar el comportamiento cortés. Sí. Es decir, cómo se comporta uno en la corte con el otro. Y es siendo amable aunque sea de manera farisaica. Porque aquí se dice, yo me muestro sonriente, me muestro servicial, pero realmente puede ser que no lo sea. Porque es que yo quiero que el rey me favorezca con uno de los puestos. De hecho, a propósito, profesor, a veces la gente dice, yo eso lo hice por simple cortesía, como diciendo que es por cumplir nada más, pero no porque lo sienta. No, y para darle una forma agradable a un momento. También yo creo, Daniel, que conforme a esa idea que tú planteas, el término cortés, bueno, pues tiene una influencia en el ámbito jurídico, en el sentido que en la antigüedad
los hombres dirimían sus conflictos de manera salvaje. Sí. Es decir, la venganza privada, el ojo por ojo y diente por diente. Sí. Entonces, este hombre civilizado necesita una forma de cómo dirimir sus conflictos. Y ahí nace la formalidad de la corte, es decir, hay un procedimiento donde ya la idea de la venganza privada, ya usted no puede tomarse la justicia por sus propias manos. Exacto. La violencia solo puede ejercerla el Estado. Usted Claro. debe buscar una forma de cómo el Estado lo favorezca. Y como Luis XIV era el Estado, entonces El Estado soy yo. Con ese criterio absolutista se abrogaba la calidad para hacer la justicia. No, y eso, entonces, ¿qué significa, diríamos, trayendo al mundo contextual nuestro de hoy, en nuestra sociedad, que pervive de alguna manera esa actitud violenta de dirimir los conflictos? O sea, se da en los barrios, jóvenes con machetes, bandas, naciones, que no han dado el salto por las razones que sea, ya sea por exclusión social, de que no han entrado a un proceso educativo de hacerlo cortés. Y sobre todo lo que muestra que el Estado no tiene el control. Lo que está mostrando, porque donde el Estado tiene el control se va a dar la cortesía. Pero cuando no hay el control, se van a dar todos esos elementos faltos de civilización, digamos así, el comportamiento agresivo. El retorno al salvajismo. El retorno a todo eso. Y eso habla de lo flojo que tenemos todavía, un Estado que todavía no ha asumido ser Estado, en cierta manera. Porque no es tan fácil tampoco. No, claro. Bueno, el asunto es que lo que decíamos, hay una preocupación por el aspecto económico, que es muy importante, todo eso, pero una sociedad con cierto nivel económico, con cierto bienestar y de alguna manera una manifestación de desorden y de cortesía, ¿cómo encaja eso? Es decir, ¿cómo tú ves un vehículo de alta gama y por su actitud tú figuras que en vez de ir un ser humano, un ciudadano, ahí va un salvaje? Entonces, ¿qué significa? Que esa renovación de la sociedad, lo dijimos en un programa, en una ocasión, los avances materiales de la sociedad dominicana, pero como que hace falta un crecimiento y una dedicación de la sociedad a formar este sujeto para que conviva de mejor manera en esa sociedad, y eso, la cortesía, la amabilidad, es algo a partir de lo cual hay que mostrar esos gestos. Sí. Claro, hay un elemento que debemos acentuar en esto, y es que de aquí, de la corte y de esta situación que se da de cortesía, es que se va a desarrollar la diplomacia moderna. Por eso es que Francia sirvió como de modelo diplomático. Sirvió de modelo diplomático. Hoy en día el Vaticano es un ejemplo de modelo diplomático, porque como que los diplomáticos del Vaticano como que pueden resolver conflictos entre la persona y hacer que no sean agresivos, como que sean más y que paren guerras o cosas. A veces ha servido más, que la gente confía más en la diplomacia vaticana hoy en día que en cualquier otra. Hay un chiste que ustedes deben saber, que en época de la Segunda Guerra, es decir, que se juntan José Stalin, Hitler, y convocan, alguien dice que se convoque al Papa para ver si se logra una paz consensuada. Y Stalin pregunta que si el Papa tiene ejército. Dicen, no, el Papa no tiene ejército. No, pues esto se resuelve con soldados. Pero yo creo que la Iglesia renunció a los ejércitos
de las épocas feudales, los ejércitos cruzados, y su poder temporal basado en la tenencia de la tierra, en la sumisión de reyes con soldados, los caballeros, ¿verdad? Es trasladar ese poder al poder moral, y ahí cobra sentido el elemento de la diplomacia. La fuerza. Pero mira, interesante que con el conflicto de Ucrania, ahora, que los Estados Unidos, la Comunidad Europea, querían dialogar con Rusia, Putin dijo, si no está el Papa, no. O sea, él dialoga, pero con el Papa. O sea, que el Papa sea un elemento interesante. Estuve mirando, dice que cualquier solución tenía que estar él. Mira qué interesante que esta parte diplomática que se ha desarrollado, el elemento hoy de confianza para decir, vamos a hacer algo bien hecho, debe estar la diplomacia vaticana en esto también, de alguna manera envuelto, porque parece que los otros no pueden resolverlo en un campo de confianza. Confiamos si está esta otra parte también, ¿entiendes? No, y yo creo que en términos del tema que estamos analizando, de la amabilidad y uno de sus indicadores, la cortesía, cómo ha salido en la conversación la institucionalización de ese valor. O sea, ya sea en la corte, de que los ciudadanos deben tener una manera formal de dirimir sus conflictos, y ahora el elemento de la diplomacia, cómo la diplomacia logra neutralizar, resolver o convenir sobre determinados conflictos. Básicamente lo que pasa en República Dominicana y Haití sobre el canal. Es decir, si no hay un entendimiento diplomático, va a venir el enfrentamiento, que sería, diríamos, un triste desenlace si eso ocurriese y si la diplomacia no ejerce su función en ese sentido. Así es. Bueno, yo pienso que sobre todo en los últimos tiempos ha habido una especie de paralelismo entre, por un lado, el poder de la diplomacia y por otro lado el poder militar. Porque es visto también que fracasan muchas veces las gestiones diplomáticas. Y tú que pones, Julián, el ejemplo de Ucrania, de la intervención de Rusia en Ucrania, esa es una muestra clara de cómo la diplomacia no fue capaz de evitar que sucediera, y lo propio está sucediendo ahora entre Israel, entre los judíos y los palestinos de Hamas. Aunque la diplomacia ha estado interviniendo para tratar de que se salve la parte humana y de que no haya una venganza de manera muy radical, la diplomacia no ha logrado esos éxitos, siempre, porque el salvajismo, perdóneme profesor, el salvajismo antiguo, ¿verdad? Como usted decía, antes de que se asumiera la diplomacia, el salvajismo de aquellos tiempos de ojo por ojo y diente por diente, sale a relucir frecuentemente en la sociedad. Pero yo creo que es lo que dice Hobbes. El hombre es un ser conflictivo por naturaleza, y la posibilidad de la violencia es un elemento que está en la naturaleza del hombre, como diría Erich Fromm. O sea, en el hombre hay dos sentimientos, de construcción y de destrucción, ¿verdad? Y ¿qué va a suceder en un individuo, en una sociedad? Aquello para lo cual tú hayas sido educado. Es decir, lo de la tabula rasa. El hombre ni es malo ni es bueno, ¿verdad? Pero de acuerdo a cómo es educado, entonces tú vas a desarrollar un sentimiento de construcción o un sentimiento de destrucción. El hecho de que en los conflictos se invoque a la diplomacia, eso indica de que es un valor
el que se pueda resolver el conflicto, aunque no se haga. O sea, pero por lo menos se reconoce que puede existir una manera que es del mero enfrentamiento militar. Ok. ¿Tú entiendes? Sí, entonces, sí, que es lo contrario de la posición estalinista, ¿verdad? Yo aplico mi diplomacia. ¿Cuál? Las armas. Bien, entonces el hecho de que se busque alternativas y numerosos viajes de los representantes diplomáticos de los países en búsqueda de alternativa y salida es que se visualiza como un hecho que tiene su importancia, aunque no se logre en todos los casos, pero es estimado como un valor, como una oportunidad. Y ese poder moral que ustedes refieren del Vaticano y de la Iglesia para lograr influir en la superación de conflictos mundiales también ha tenido altas y bajas, porque en los tiempos de las cruzadas no había diplomacia, sino que había recurrencia a la violencia. Y en los tiempos de la guerra de los 30 años, de la defenestración de Praga, tampoco funcionó la diplomacia. Posteriormente, cuando se producen las negociaciones con la intervención del cardenal francés, primer ministro, entonces hubo algunos avances, pero yo tengo la impresión de que las religiones no es que han sido tan pacifistas, sino que con frecuencia han intervenido en la pacificación, pero casi siempre, profesor, casi siempre, también procurando intereses, porque las religiones tienen intereses también. Y el Vaticano eventualmente también ha defendido sus intereses. Y yo creo que en los últimos tiempos lo que ha sucedido con tantos conflictos en los que ha intervenido el Papa y que no le han reconocido la autoridad para ceder frente a esos conflictos, es una señal de que se ha perdido en buena parte esa autoridad moral que en algunos momentos se tiene y en otros momentos no se tiene tanto, profesor. Claro, porque eso hay que mantenerlo siempre en construcción. Eso no es una cosa que tú siempre tienes, es una cosa que tú debes ganarte siempre. Exacto. En ese sentido. Y si tú eres una autoridad moral, tú tienes que tener un comportamiento moral que testifique que te podemos confiar en tu autoridad moral en ese sentido. Así es. Pero ¿sí? Yo creo que si bien es cierto que en algunos casos no se logra el objetivo, pero yo creo que el actual Papa ha tenido mucha incidencia en el mundo árabe. O sea, aunque hay corrientes musulmanas de secuestro de cristianos, de quemar aldea, pero el Papa ha estado en países árabes, estuvo en Irak y todo tranquilo, estuvo en Bahrein, ¿verdad? Y en Dubái. Entonces significa de que una religión hostil al cristianismo pues ha logrado de alguna manera cierta cercanía, ¿verdad? Naturalmente que hay unos más radicales con otros y con lo que se pueda dialogar, pues se dialoga. Claro, todo esto ha sido resultado de los diálogos interreligiosos. Sí. No ecuménicos por lo ecuménico entre los cristianos. Interreligiosos con las diferentes religiones que ha promovido el Vaticano. Esto ha facilitado que el Papa pueda ir a países árabes. Y de los grados de tolerancia. Un entendimiento y tolerancia entre que se ha ido logrando. Que tal vez eso es diplomacia. Tal vez todo esto es diplomacia, de los principales valores del Papa Francisco, la tolerancia. Sí. Es una persona capaz de ponerse en lugar del otro, de hacer empatía con el otro, aunque sea de otro credo. Claro. Y eso es necesario que se desarrolle en el mundo de hoy, donde tenemos tantas perspectivas, tantos puntos de vista, tanto relativismo y tantas cosas. Es necesario desarrollar este
valor, porque estamos hablando de otro valor que es la tolerancia, que nos permite unirnos a los demás. Sí. Para poder actuar unidos, para poder permanecer y convivir, tenemos que procurar la tolerancia. Bien, yo creo que hemos hablado de diplomacia. Me parece que la República Dominicana debe fortalecer su escuela diplomática y fortalecerla en términos de representar los valores y los intereses dominicanos por encima de otros intereses. Es decir, que cuando se hable de un diplomático dominicano, no sea que se piense en alguien que es en un buscachele, sino en un auténtico representante Exacto. de los intereses y que de alguna manera ante conflictos con otras naciones puedan ejercer un papel de liderazgo en representación de nuestro país. Mira, Daniel, le tocó a Julián. Sí, Julián. Ahora, cuando Julián está hablando, casi siempre el director pone pausa y ahora mira lo que puso. Ya tenemos que despedirnos, Juan, ¿verdad? Te toca, Juan, despedir amablemente este programa. Sí, qué gran tema, el tema de la amabilidad. No pudimos agotarlo. Nos quedamos en el inicio, Juan. De Rousseau, de Maquiavelo, de Locke. Teníamos que hablar también de los indicadores, los otros, ¿verdad? Como la gentileza, ¿cuál eran los otros? La atención, el ser atento. No hablamos de nada de esto, pero qué interesante. Bueno, señores, les agradecemos mucho su presencia, que siempre estén con nosotros en Dialéctica y será hasta una próxima entrega. Hasta luego. Muy bien, hasta luego. Hasta luego.